El amigo o el vecino le dijo, no, esto es fácil, esto es solamente cruzar y ya, pero se les olvidó el qué pasaba después. Todo el mundo dice, apliquemos al asilo que no hay problema. El 10% de los asilos son aprobados. Las personas que aplican al asilo tienen que volver a revivir su historia, traumas, ante las cortes de inmigración o ante un oficial de inmigración. Y ahora estamos viendo las consecuencias de ello. Hay mucha gente y muchos clientes que han sido deportados por haber aplicado algo que no eran elegibles. Tengo varios clientes donde están con visa de turista y les llega la alerta de DHS. Oiga, ya es tiempo de que usted se vaya. Si usted es un turista y viene por 6 meses y después vienen 3 meses, ay, ¿por qué me revocaron la visa? Pues es porque usted no está haciendo turismo. ¿Cómo ve hoy día el sueño americano? Extremadamente difícil. Comenzamos esta primera temporada de las nuevas reglas del sueño americano, un podcast que busca traer temas sobre la política migratoria de los Estados Unidos, orientarlos, buscar un poco ese lenguaje sencillo y práctico para que todos los migrantes, los que están en Estados Unidos y los que quisieran venir también a este país, puedan entender las dinámicas en temas migratorios de los Estados Unidos. Los cambios se dan cada vez que llega un nuevo gobierno y así ha pasado desde el pasado 10 de enero cuando llegó la nueva administración a liderar las políticas no solamente consulares, sino no solamente migratorias, sino todo lo relacionado con Estados Unidos. Por eso hoy tenemos una invitada muy especial, ella es colombiana, es caleña, ha trabajado con comunidad migrante desde hace muchos años, su centro de operaciones está en el corazón de los colombianos, que es Queens, aquí en Nueva York. Se trata de Katherine Gómez, ella es abogada y directora de la Fundación La Victoria, una fundación que ha buscado siempre acompañar a los migrantes sin importar su distingo migratorio y sin importar de dónde venga. Bienvenida, Katherine, para mí es un gusto tenerla en este espacio que tiene como fin hablarle a todos los migrantes o quienes intentan hacer la migración. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, también es un honor para mí. Ok, comencemos por cómo nace La Victoria y cuál es el propósito de La Victoria. La Victoria Foundation nace alrededor de 6 años y nace por este sentimiento y esta crisis del fraude migratorio. Se veía muchísimo la necesidad de tener una organización donde se le pudiera decir, informar y ayudar al inmigrante de quién es un abogado, quién es un notario, quién es un paralegal, quién es la persona que puede hacer ciertas cosas en sus casos. Así nació La Victoria. Tocas un tema importante en la migración, porque pues el migrante parte del desconocimiento de la estructura legal, llamémoslo así, de ciertos países, hablamos de Estados Unidos, pero me remonto yo hace 5 años, 4 años, cuando comenzó este boom fuerte de la migración hacia los Estados Unidos. ¿Qué pasó en esa época? ¿Por qué llegaron muchos migrantes y tocaron la puerta de las fronteras y ahí entraron? ¿Qué pasó? ¿Hubo engaños, hubo fraude? ¿La gente confundió o creyó que las fronteras estaban abiertas? ¿Qué pasó en ese entonces? La respuesta a esa pregunta tan importante no la tengo en su claridad, pero sí puedo decir que hace 4 años cuando empezó todo esto y más impulsado al COVID, pues la gente vio la necesidad de salir de su país y estaba pasando la pandemia, se volvieron a reabrir fronteras, sí se vio muchísimo flujo migratorio aquí en Estados Unidos y obviamente después cambió. La gente pensó que era fácil, la gente pensó que porque el amigo o el vecino le dijo, no, esto es fácil, esto es solamente cruzar y ya, pero se les olvidó el qué pasaba después de cruzar la frontera. Bueno, ahí toca varios puntos que quiero irlos desarrollando a lo largo de la entrevista, por eso quisiera que arrancáramos nuevamente dándole un poco de orden a los temas de la entrevista, y es cuáles son esos cambios más importantes que están afectando hoy a los migrantes en materia migratoria aquí en los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos cambios importantes? Uno de los cambios fundamentales es el cambio del gobierno, y no nos vamos a entrar mucho en política. El cambio de políticas, no puedo decirte con certeza
cuáles son todos los cambios, pero se sabe que en todos los países cambian los gobiernos, cambian las políticas. Hablemos de un tema que seguramente hoy puede estar llamando la atención de los migrantes, y es el asilo. Muchos de ellos están un poco perdidos o no saben qué camino tomar. Algunos ingresaron a los Estados Unidos con programas que les permitía estar temporalmente de manera regular en los Estados Unidos. Hoy, frente al asilo, ¿cómo se ve esa situación? ¿Es un proceso fácil? ¿Es un proceso que toma tiempo? ¿Es un proceso que tiene que ser, son historias reales? ¿Qué pasa alrededor del asilo hoy con esta nueva coyuntura? Eso es una muy buena pregunta y gracias por hacerla porque brinda un espacio y una oportunidad para aclarar muchas dudas. Mucha gente que entra a los Estados Unidos piensa que puede aplicar al asilo porque tiene que aplicar al asilo. Para aplicar al asilo se tiene que ser elegible a por lo menos como mínimo 5 factores, que es raza, opinión política, ser miembro de un grupo particular social, la convención de tortura. Y todo el mundo dice, apliquemos al asilo que no hay problema. Solo un porcentaje muy bajo, y me atrevería a decir que el 10% de los asilos son aprobados. Que pueden aplicar, sí. Que vayan a ser aprobados, extremadamente difícil. Y quien tiene la autoridad sobre ello es inmigración, un juez de inmigración o un oficial de inmigración si su caso es un asilo afirmativo. ¿Por qué la gente dice aplique al asilo? Por desconocimiento, porque no todo el mundo es elegible. Invéntense en una historia. No, eso no se debería hacer bajo ninguna circunstancia. Primero porque no es ético y segundo porque es ilegal. Buen punto, y ahí me transporta otra vez a esos momentos cuando uno escuchaba historias que la persona logró entrar por frontera a través de estos programas de estatus temporal y que llamaban a sus familias o a sus amigos a decirles esto es fácil. Eso movilizó mucha gente, no solamente eso, sino también quedó como en la sensación de que aquí, entrando por frontera, ya evidentemente podía trabajar. Hoy, ¿o eso siempre ha sido así en los Estados Unidos? La gente que decía eso y que lo sigue diciendo es porque les llegaba un permiso de trabajo 180 días después de aplicar al asilo. Y a veces al ver un permiso de trabajo, un número de seguro social, pues pensaban que listo, ya tenemos algo seguro. El permiso de trabajo por ley va de la mano con el asilo, pero le dan un permiso de trabajo mientras su asilo está pendiente. Que si es fácil, que si van a tener un asilo aprobado, su proceso, como vuelvo y lo repito, no es fácil. Además, porque las personas que aplican al asilo tienen que volver a revivir su historia, traumas ante las cortes de inmigración o ante un oficial de inmigración. Claro, ese fue el boom en ese momento. Entremos, nos están dando un permiso de trabajo, nos están dando ayudas, pero eso fue el boom y eso no ha pasado y no ha sido toda la vida así. Empezamos a ver gente que llevaba 15 y 20 años aquí aplicando un asilo. Obviamente no eran elegibles y los estaban exponiendo, porque al usted aplicar asilo le tienen que tomar huellas. Usted ya está en un sistema de inmigración, pero todo el mundo empezó, aplique el asilo, el permiso de trabajo, y sí, claro, iba a llegar un permiso de trabajo, porque cuando usted aplica el asilo, 180 días después, usted es elegible a un permiso de trabajo. Pero ¿qué pasa más allá de eso? Pasa que usted tiene que ir a la corte, usted tiene que exponer su caso. ¿Y qué pasa si no le aprueban el asilo? Pues entonces le dan una orden de deportación. Y era incomprensible para nosotros darnos cuenta que las personas inescrupulosas, como los famosos notarios o los paralegales, le decían a la gente, aplica el asilo que no hay ningún problema. Y ahora estamos viendo las consecuencias de ello. Hay mucha gente y muchos clientes que hemos tenido que han sido deportados por haber aplicado algo que no eran elegibles y que no tenían una base legal para hacerlo. ¿Cómo identificar, inclusive desde la misma perspectiva del migrante, si es elegible para un asilo, y cómo identificar también cuando lo están uno engañando, cuando siente uno, oiga, aquí algo está pasando con este señor o esta señora que me está diciendo cosas que no corresponden a la realidad, y qué hacer? Si la persona que le está dando a usted la asesoría legal
le está diciendo que es, como decimos, too good to be true. Si es muy bueno, pues quizás no sea cierto. Si usted va a una oficina y un abogado o un paralegal o un notario le dice, no se preocupe, usted va a tener la green card o la ciudadanía o el caso va a ser aprobado, y le está diciendo esto sin ni siquiera saber del asilo, es porque es mentira, es fraude. ¿Cómo saber si su caso es elegible o si usted es elegible al asilo? Y aquí es donde recalco mucho con la comunidad, nuestra comunidad latina. Todo el mundo está en TikTok, está en Instagram, pero extrañamente no están viendo las leyes. Usted puede usar esa misma herramienta para verificar las redes sociales reales, como USCIS, el registro federal, si usted es elegible. Entonces, lo primero es asesorarse con alguien que sí sea real. Pero ¿cómo sabemos que es real? Usted puede verificar la licencia o la acreditación de dicha persona. Y una de las cosas que recalco siempre es quién es esa persona, por qué le está ofreciendo esta asesoría. Sigamos con el tema del asilo, que seguramente es un tema que traerá muchas preguntas para los migrantes, y es los tiempos hoy con la nueva administración han cambiado, están llamando a entrevistas con mucha más prontitud que antes. 100%. Y ese intercambio de información, ¿cómo ha facilitado que las respuestas sean mucho más pronto? Antes recuerdo que eso tomaba años. Correcto. Hoy, ¿cómo están esos tiempos? Esos tiempos están extremadamente rápido para absolutamente, creo, y me atrevería a decir todos los casos. Anteriormente se aplicaba el asilo afirmativo, que es usted entraba con una visa, aplicaba y esperaba la entrevista y podía esperar 1 año, 2, 3, 5, hasta 10 años. Ahora están dando las entrevistas en 3 y 4 meses. Si usted entra con su visa a aplicar al asilo afirmativo, al igual que el defensivo, están dando las cortes extremadamente rápidas. Los ajustes de estatus anteriormente tomaban 1 año, 1 año y medio, ahora las entrevistas están en 3 y 4 meses. Sí ha cambiado muchísimo, y sabemos que es porque también tiene mucho refuerzo ahora. El gobierno ha depositado una gran cantidad de fondos para que DHS pues trabaje más. ¿Cuáles son esas vías reales que tienen los migrantes para poder acceder a un documento de trabajo, a un permiso? Muchos intentan hacerlo, pero seguramente perdidos un poco en el desconocimiento, no saben que esto no es tan sencillo. Pero ¿cuáles son esas vías reales un poco para abrirles el espectro a los migrantes? Correcto. Hay muchísimas vías. Y algo muy importante es que la gente piensa y siempre está como, no, es que me van a dar un permiso de trabajo. Un permiso de trabajo no es un beneficio principal. El permiso de trabajo va ligado a una aplicación principal, como por ejemplo, si usted aplica el asilo, es elegible a un permiso de trabajo. Si aplica un ajuste de estatus, es elegible a un ajuste de trabajo, una visa U, etcétera, etcétera. Entonces siempre tienen que saber bajo qué circunstancias están aplicando al permiso de trabajo. Y aquí voy a recalcar un tema importante donde había un abogado que todos sabemos en el Bronx estaba dando permisos de trabajo a la gente. Este abogado ya no tiene licencia y está en este momento arrestado. 47% de los casos de VAWA a nivel nacional estaban en sus oficinas. La gente estaba contenta porque tenían un permiso de trabajo, un número de seguro social. Pero cuando Inmigración empezó a investigar, ni siquiera sabía que tenían un permiso de trabajo porque habían hecho una aplicación diciendo que la esposa o el hijo ciudadano americano o el padre ciudadano americano los estaba abusando. Pero la gente simplemente tengo un permiso de trabajo. Un permiso de trabajo no es una aplicación principal, es una aplicación derivativa sobre un alivio migratorio. Entonces es importante. Volvamos al tema de las estafas. Ese caso del abogado. Pongamos un caso. Un migrante que desconoce tiene desconocimiento total de la migración, de los temas migratorios, pero quiere acercarse a un abogado. Ese migrante le puede exigir a ese abogado o a ese asesor o a ese experto en temas de migración su autorización para representarlo. ¿Cómo se da esa comunicación entre el cliente y el abogado para que el cliente esté tranquilo? ¿Cómo se da eso?
Lo primero, se da una asesoría legal. Lo segundo, siempre tiene que haber un contrato en su idioma. Antes de usted hacer cualquier cosa con ya sea un abogado o otra persona, siempre tiene que haber un contrato donde está el acuerdo y está en su idioma. Después de eso, entonces se establece la relación de abogado a cliente. Y ahí mismo usted también puede modificar el contrato. Esa ya es una base legal donde es su abogado. Y sí, usted puede exigirle a su abogado copias, lo que se va a hacer, qué es lo que se está firmando. Sabemos que mucha gente no habla inglés y que los formularios están en inglés. Usted tiene el derecho de exigir un intérprete, no que sea su abogado, pero un intérprete, para que le diga exactamente qué es lo que usted está firmando. ¿Cómo confirma el cliente que el que le habla es un abogado? Ok, hay varias vías y la más importante que todos usamos son el internet. Usted puede ir si el abogado es de Nueva York, puede ir al bar de Nueva York, poner el nombre y ahí le va a salir si es un abogado, si está activo, si está inactivo, o un representante acreditado por el Departamento de Justicia, también lo puede verificar ante el Departamento de Justicia. Hablamos ahora de estos programas de permanencia temporal que en algún momento se habilitaron, estuvieron dispuestos para los migrantes y hoy estos programas seguramente ya están finalizados, ya fueron cancelados y ya están siendo eliminados del sistema. ¿Qué pasa con las personas que ingresaron a los Estados Unidos amparados bajo estos programas? ¿Tienen algún recurso? Tristemente, algunas personas, muchas personas, entraron con el programa El Parol Humanitario y entraron de forma legal por una petición. Ahora el proceso, el parol lo han parado, lo terminaron. Tristemente muchas no cuentan con otro recurso más que salir del país o aplicar otro alivio migratorio. Esta pregunta no te la puedo responder 100% con claridad. Caso puntual es venezolanos, por ejemplo. Toca mirar caso por caso a ver si dentro de ese caso existe la posibilidad de un recurso. Correcto. Ese es como el camino, podría ser. Sí, bien sea por una petición familiar, bien sea por un proceso que les haya pasado un crimen aquí en Estados Unidos, si son elegibles aún al asilo o no. Cada persona es un caso complejo. Entonces, que te pueda decir los recursos 100% es imposible. Un tema que puede pasar desapercibido, pero hay que tener muy, muy pendiente son las visas de turistas que se entrega a Estados Unidos. Eso, bajo esta administración, ¿cómo ha cambiado? Están muy pendientes de lo que está haciendo el turista también a los Estados Unidos. Sí. Y de los tiempos. ¿Qué se vuelve peligroso, llamémoslo así, para el turista? Los tiempos, lo que venga a ser, su efervescencia política también en medio de estas manifestaciones que se presentan en diferentes ciudades. Sí. ¿Qué puede pasar con un turista que se involucre en todos estos temas? Hay documentos oficiales donde demuestran que el gobierno, inmigración, verifica y está mirando meticulosamente las redes sociales de las personas que entraron con visa. Y bien sea si su apoyo político es en pro o en contra, lo están mirando. Acordémonos de cuando empezó todo esto, había las personas que tenían la visa de turista estaban siendo identificadas, estaban siendo atacadas y se les estaba revocando la visa. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio? Mucho. Se supone que ahora con visa de turista usted viene a hacer turismo, no puede ni siquiera expresar lo que usted quiere. Antes no era así, ahora nos toca ir por la sombrita. Sí sabemos, y tengo varios clientes donde están con visa de turista y les llega la alerta de DHS, oiga, ya es tiempo de que usted se vaya. Entonces sí están pendientes. ¿El tiempo prudencial es cuánto para un turista? Esa pregunta es muy compleja porque todo varía de las necesidades personales, pero hombre, hay sentido común. Si usted es un turista y viene por 6 meses y después viene en 3 meses, ay, ¿por qué me revocaron la visa? Pues es porque usted no está haciendo turismo, es porque usted está haciendo otra cosa y el gobierno de los Estados Unidos se está dando cuenta. Se viene el Mundial, para esa época vendrán muchos turistas. ¿Cuál es la recomendación? 3 recomendaciones muy puntuales para los turistas amantes del fútbol,
que vienen a disfrutar de esta fiesta futbolera aquí en Estados Unidos? Edúquense acerca del país que van a visitar. Este es un país extranjero, ajeno a nosotros. Entonces, edúquese cuáles son las normas, qué se puede y qué no se puede hacer. Tal vez en nuestro país es normal hacer cierta cosa, pero aquí no. Ande con cuidado, respete las normas, respete las leyes del país que le está abriendo las puertas para su turismo. ¿Cuáles son las estafas migratorias más frecuentes que han identificado ustedes en el gremio, llamémoslo así? La gente en este momento está reportando un alto número de estafas basado en que se les puede dar documentos legales porque tienen un negocio. Ese es el que más hemos visto. Entonces, ¿y por qué están identificando a las personas dueñas de negocio? Porque obviamente tienen los medios para pagar. Entonces están diciendo, ahora hay una oportunidad, usted es dueño de un restaurante o de un emprendimiento, tiene que pagar $40,000 para la visa de trabajo. Y eso siempre lo hemos visto virtualmente. También estamos viendo los casos de asilo y lo estamos viendo a las personas de la tercera edad. Y esto no es mentira, no es cuento. Tenemos más de una docena de clientes donde han sido estafados, donde supuestamente se han presentado a la Corte de Inmigración virtualmente y ellos son tan hábiles porque hay un juez supuestamente, wow, hay un fiscal, hay una defensa y le hacen la entrevista a la persona. Y sí, usted tuvo su asilo aprobado, pero usted tiene que pagar una multa y esa multa es de $10,000. No se preocupe, usted no la puede pagar en este momento, pero páguela de cuotas de $1,000 semanales. Esto es un ejemplo. Y entonces la persona hace la transferencia bancaria. Y esta transferencia y esto es una alerta, la hace por Western Union. Y esas cuentas bancarias están quizás en México, en Guatemala, en el exterior, están en otros países. Nunca, jamás el gobierno de los Estados Unidos le va a pedir a usted que haga estos envíos. Y ya cuando estafan a la persona, chao. Hay también otra modalidad que se están haciendo pasar por abogados que están siendo renombrados, abogados legítimos y con la foto del abogado. Pero ese no es el abogado, ese no es el representante legal. Entonces, estas son las estafas más comunes que hemos visto y lo más común es que usan WhatsApp para hacerlo. Usted denunciaba detrás de cámaras que le está pasando mucho a usted y a su organización. Correcto. Están usando su fotografía para ofrecer servicios legales, pero al final, pues esto no está avalado por la oficina ni por usted. ¿Qué deben hacer sus eventuales clientes o las personas que acudan a la Fundación La Victoria para identificar que sí están hablando con la persona que es? Correcto. Últimamente estamos viendo que hay personas que han sido estafadas en California, en Texas, en la Florida y que están diciendo, la licenciada Caterine Gómez es quien me está representando. Nosotros por ese motivo y esa razón jamás damos consultas telefónicas o virtuales. La consulta que siempre damos es en persona y la damos aquí en nuestra sede en Nueva York. Entonces, esa es una recomendación. Si a usted le están hablando y le están diciendo, no, es que Caterine Gómez está hablando conmigo, no es real, porque siempre la hacemos en persona. Estamos viendo que esto ha ido a tal punto que cuando se les confronta, venga, pero usted no es esta persona. No, ellos están estafando, nosotros somos los reales. Y es tan increíble la estafa porque crean otra página de internet de mi imagen y también de la fundación. Pero no solamente me está pasando a mí, le está pasando a muchísimas organizaciones más. Bueno, para estas personas que han sido estafadas, ¿qué pasos vienen para ellos? ¿Que hay recursos legales para poder denunciar este tipo de situaciones? Sí, hay recursos legales y lo primordial es que usted haga una demanda ante la fiscalía de su distrito o de su estado. Eso es puntual, eso es el número 1, donde ya existe una prueba que usted está tratando de evitar el fraude migratorio. Entonces ahí donde hay una denuncia se puede hacer los pasos para poder capturar a esta persona o a seguir los procesos legales y allí quizás haya un alivio migratorio. Ok, para quienes están intentando entender sus procesos migratorios, ¿qué pasos básicos deberían seguir estos migrantes frente a una posibilidad de
de cambiar estatus, frente a una posibilidad de regularizar su situación migratoria? ¿Qué pasos? Lo más elemental un poco para poder entender también. Ok, siempre estar informado, pero no informado de TikTok, ni de Instagram, ni de estas redes, sino cuando se está hablando de algo legal, infórmese ante las páginas reales, USCIS, DHS, el registro federal. Y siempre no tenga solo una asesoría con una persona, tenga varias, para que así usted pueda estar informado y decir, ok, esto que me han dicho es real. Cuando ahora con esta situación que la que viven actualmente los migrantes aquí en los Estados Unidos, muchos ni salen de sus casas, muchos ya no conducen un carro. Para ellos, ¿qué les podemos decir? Para estas personas que no han podido, su vida social se les acabó, su vida laboral también está en riesgo seguramente, para estas personas que están un poco resguardadas por miedo, por incertidumbre, porque no saben cómo caminar en medio de esta situación. Se sabe que no podemos dar papaya, menos en esta nueva administración, pero también somos seres humanos y también necesitamos vivir una vida normal, cotidiana. Lo que yo les aconsejo es que acudan a sus organizaciones locales, acudan a sus oficiales electos, acudan a organizaciones como las iglesias o la Victoria Foundation, donde le van a dar esos recursos y les van a poder ayudar más. Tengo también gente que tiene documentos y no quiere salir del país porque fulanito de tal le dijo que no podía porque si no lo iban a deportar. Entonces no tenemos que vivir en el miedo ni en la incertidumbre. Creo que entre más información y más educación le brindemos a la comunidad, mejor vamos a estar. Este podcast se llama Las nuevas reglas del sueño americano. ¿Cómo ve hoy día el sueño americano? Extremadamente difícil. Tenemos muchísimos obstáculos. No quiere decir que no los hayamos tenido antes, pero ahora más que nunca tenemos muchos obstáculos. Si ustedes están en sus países y piensan venir acá a crear su sueño americano, piénsenlo 2 y 3 y 5 veces. Cuando entiendo de las dificultades hoy que enfrentan, seguramente por más las normas hoy, las reglas son mucho más estrictas. También el llamado es un poco a seguir la normatividad. Es un poco el sueño se puede construir alineado un poco con la regla. O sea, el sueño americano se vuelve inalcanzable cuando uno quiere llevar otro camino, seguramente. No sé qué le podríamos decir a estas personas que siguen creyendo que desde acá pueden venir cruzando fronteras, pueden seguir intentando llegar a los Estados Unidos de una y mil maneras, menos por la que debe ser. Seguramente aún siguen recibiendo llamadas, aquí se sigue ganando plata, aquí la plata se da en los árboles, aquí puede venir y le damos el permiso de trabajo, o venga que usted es enfermera ya, aquí inmediatamente le vamos a dar trabajo. Yo creo que sí es importante hoy decirles algo también a estas personas que están recibiendo llamadas desde acá hacia sus países. Y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en de dejarles saber a la comunidad que no todo es como lo pintan y que si usted piense de qué forma entra usted a los Estados Unidos, si es por frontera o si es con visa, y si se pasa más del tiempo, pues eso es algo ilegal. Y que usted vaya a ir a otro país y no se preocupe, que usted puede hacer su carrera aquí, es extremadamente difícil. No es real. Usted primero tiene que hablar inglés y la mayoría de la gente que llega aquí no habla inglés. Segundo, tiene que homologar su carrera y después de ahí tiene que buscar a una empresa que lo pueda patrocinar. Entonces, ¿qué le podría yo decir a esa gente? Investigue bien, infórmese, porque de aquí, de los árboles no cae la plata. Bueno, la Victoria Foundation está aquí en Queens. Hace 6 años, ¿cuáles son las expectativas o qué viene para el 2026 para la organización? ¿Qué se nos espera a nosotros? A ofrecer más atención al público, ayudarles más a la comunidad, hacer más trabajo social. Nuestro trabajo no es para nada fácil. Representar a clientes ante las cortes de inmigración, a personas que están detenidas, a hacer los check-ins con ICE es supremamente difícil, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí en las nuevas reglas del sueño americano. Gracias por contarnos un poco ese detalle de las nuevas reglas que
ha implementado la nueva administración de los Estados Unidos, y gracias de verdad por ayudarle a la comunidad migrante. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que en un futuro podamos colaborar más y para tener a la comunidad informada.